¿Me pueden confirmar si lo ven? También con su manito. ¿Sí? Ok. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. La verdad que estoy muy feliz, muy gozoso de estar aquí con cada uno de ustedes. Realmente fue una semana eh, muy, muy ansiosa por este momento. Realmente es mi primera vez aquí compartiendo con ustedes y esperemos y estoy seguro de que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Hoy vamos a aprender más de Dios. Entonces, eh, hablaremos sobre un tema muy bonito, un tema que me gusta bastante, ¿no? Es un tema que nos hace ser parte del reino de Dios, nos hace recordar que somos hijos valiosos, que tenemos una misión aquí en la tierra. Y el título de esta clase se llama Embajadores de Cristo. Y me gustaría que me acompañen a buscarlo en 2 Corintios 5:20. Le voy a pedir a alguien que si lo puede leer, porque la mayoría de aquí usa Reina Valera, pero voy a usar otra traducción. Entonces, ¿voluntarios o hago de docracia? Yo lo leo. Sí, tengo mi micrófono activado, ¿verdad? Sí, hermano, Ok. escuchamos. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, gracias. Sí, y aquí la versión traducción en lenguaje actual interconfesional dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos hagan las paces con Dios. Bueno, antes de pasar al tema en sí, me gustaría escuchar eh, opiniones sobre qué saben ustedes sobre embajadores de Cristo, qué idea tienen, qué tanto saben sobre el tema. ¿Voluntarios o...? Pues creo que podría ser que trabajamos para él, ¿no? Su palabra, y administrarla de forma que eh, él, por medio de nosotros, consiga que haya más trabajadores para él. Sí, Ian, gracias. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¿Alguien más? Necesito 2 personas más. Yo, bueno, pues tengo entendido que un embajador, por ejemplo, hablando de las naciones, es el que está en otro país haciendo representación de su país. Entonces, aplicándolo a embajadores de Cristo, es como si nosotros estuviéramos representándolo, vaya, o por medio de nosotros, se llevara lo que es el evangelio, vaya, hacia todas partes. Sí, Eliezer. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dios bendiga, hermano Santi Chico. levantó su mano. Sí, bueno, Dios bendiga. escuchamos. ¿Se escucha? Ok. Sí, sí. Sí, como los hermanos acaban de hablar, un embajador, un representante, en el sentido de lo que es lo terrenal de un país. Entonces, él lleva, un embajador, su costumbre de aquel país, lo que le mandan o lo que le envían por medio de él, cualquier mensaje. De la misma manera, nosotros como embajadores, en lo que corresponde a lo espiritual en Cristo, somos embajadores de Él. Es decir, debemos de llevar su mensaje, su palabra, la palabra de vida, y debemos de dar el ejemplo que nos dejó Cristo por medio de su palabra, como embajadores espirituales que somos. De esa misma manera debemos de reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Bueno, hermano, gracias. De verdad, valoro mucho que hayan participado. Y realmente sí, no estamos tan alejados de lo que realmente significa un embajador, hablando en lo terrenal, como bien mencionaban. Un embajador, su función es
es el enviado oficial de parte del presidente, es un mensajero, representa el nombre de su país, sus características son integridad y honor todo el tiempo. Como bien decían ustedes, es un enviado a una tierra extranjera a reflejar los pensamientos, palabras y actitudes y mecanismos del gobierno el cual él está representando. Eh, y, y sí, tienen mucha razón. Igual hubo una definición que me llamó mucho la atención, que decía que vive el estilo de la nación del cual él proviene, lo cual se aplica en la economía, comida, lengua y forma de hablar. Y ustedes le dieron algo muy importante, que también nosotros somos embajadores de Cristo y somos ciudadanos del reino desde que nosotros eh, nos bautizamos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo empezamos a seguir, cuando damos nuestra vida, cuando nos bautizamos, ya nuestra ciudadanía, nuestra identidad cambia a ser espiritual. Y es ahí cuando nos convertimos en personas, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Y me gustaría que me acompañen a buscar Filipenses 3, ahí Filipenses 3:20. Y me gustaría que, si alguien lo puede leer, algún voluntario. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, pues la palabra del Señor ahí dice que nuestra ciudadanía está en el cielo y que esperamos de ahí vuelva nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, ahora nosotros tenemos una nueva función, tenemos una labor aquí en la tierra. ¿Ok? A ver, nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, al ser nosotros ciudadanos del reino, somos embajadores de Cristo porque estamos en un mundo que no pertenecemos a este mundo, sino nuestro ser espiritual, nuestra vida nueva, pertenece al reino de Dios. ¿Ok? Y como embajadores de Cristo aquí en la tierra que estamos, que es una tierra totalmente hasta cierto punto difícil de tratar, pues tenemos que ir avanzando día con día como embajadores de Cristo. Y tenemos varias funciones, como decía las definiciones. Un embajador de Cristo es una persona íntegra, una persona que tiene honor, una persona que es responsable, una persona que es servicial con los demás, una persona que apoya a los demás. Entonces, nosotros tenemos esas funciones muy importantes, las cuales debemos tener cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como embajadores, como hace rato decía, disculpen, entonces tenemos varias funciones, como el ser serviciales, el apoyar a los demás. Entonces, a mí me gustaría hablar de las actitudes, de los pensamientos que debemos de tener como hijos de Dios, las cuales tenemos que tener. Y me gustaría que busquen Gálatas 5:22, la palabra del Señor. Pueden levantar o su pulgar cuando ya lo encuentren para que lo leamos todos juntos. Ok. Ya bueno, en Gálatas 5:22 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, que estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Ok. Nosotros, al ser embajadores, tenemos que ser, como lo dice en la palabra, tenemos que ser personas alegres, vivir en paz con todos, que esto es muy importante, ya que si tú eres un embajador de Cristo, tienes que ayudar a los demás, tienes que ser amable con los demás, tienes que ser alegre con los demás. Porque créeme que si tú eres un embajador que lucha con su carácter, que aún pues no es tan alegre, es algo, por decirlo así, gruñón o molesto, créeme que nadie va a querer acercarte a ti, ¿no? Nadie se va a querer acercar a un embajador que, pues en vez que te ayude o en vez que te anime, pues te regaña o te dice cosas, ciertamente. Entonces, por eso nosotros, una de nuestras funciones son estas, que siempre tenemos que estar alegres, vivir en paz con todos, ser pacientes y amables. En ocasiones hay personas que
están ahí para que nosotros desarrollemos nuestra paciencia, ¿no? El tratarlos bien, el estar ahí, el tener paciencia con ellos y sobre todo ser amables. Y no tan solo con nuestros hermanos, con nuestros colegas embajadores, sino que también con la gente de afuera, con nuestro prójimo, sea un prójimo bueno o sea un prójimo malo. Porque en ocasiones somos selectivos cuando decidimos a quién ayudar, ¿no? No voy a ayudar a esta persona porque se ve que es buena, pero a esta persona que es mala no la ayudo. No se trata de eso, se trata de que seamos amables con todos, que seamos amables con el prójimo y que tratemos bien a los demás y tener confianza en Dios. Y sobre todo, Dios tiene confianza en nosotros, confía en nosotros para que nosotros seamos esos embajadores y podamos hablar de Cristo en todo el tiempo. A mí me gustaría hablar esta noche de 3 características que todo embajador debe tener para que podamos llegar a ser unos buenos embajadores. La primera característica es, un embajador de Cristo cuida su identidad. Ok, nosotros estamos en un mundo al cual no pertenecemos ahora. Desde que ya somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, que ahora somos nuevas criaturas, que ya no somos la creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva identidad. Y al ser así, nosotros tenemos que aprender a ser personas íntegras, personas que obedecen a Dios, personas que honran a Dios, personas, como bien mencionábamos hace rato, personas que tratan bien a los demás, personas que son pacientes con los demás. Y sobre todo, cuidar nuestra identidad. Sobre todo en este siglo que estamos viendo que las series, las músicas, lo que nos rodea, mayormente son cosas malas, cosas que no edifican, cosas que deshonran a Dios, cosas que en vez de edificarnos, nos separan o nos alejan de Dios hasta cierto punto. Y es por eso que nosotros como embajadores tenemos que cuidar nuestra identidad, tenemos que cuidar y nutrirnos de cosas espirituales, tenemos que sobre todo tener una buena comunión con Dios, tener una intimidad con Dios, orar con Dios, leer su palabra. Y créanme que estoy seguro que la mayoría de aquí hace su esfuerzo para estar día con día, porque la mayoría que está aquí se reúne en CUP y día con día se sienta, escucha y está aprendiendo día con día para poder nutrirse de su palabra, para poder cuidar su identidad. Incluso en Filipenses 4:8, me gustaría que lo vayamos a buscar. En Filipenses 4:8 nos dice que nos dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable. Entonces, hermanos, esto es muy, muy, muy importante. El siempre, como dice, el pensar en lo que es verdadero, en lo que es puro. En otras versiones nos menciona que todo lo que es honorable, todo lo recto, todo lo puro, todo lo que es bello, todo lo que es elogiable, todo lo que en verdad es digno de alabanza. Yo creo que esto es muy, muy importante, el tener siempre en mente cosas buenas, cosas positivas, cosas que nos hagan crecer en el reino de Dios, cosas que nos hagan alimentar nuestra vida espiritual, cosas que nos hagan alimentar nuestra identidad como hijos de Dios y no estando alimentándonos del mundo, de su música que en ocasiones ofende a Dios, que va en contra de Dios, o estar viendo series que en realidad no aportan nada en lo que es pues en nuestra vida espiritual. Y sobre todo cuidar nuestra identidad, siempre, siempre, siempre. Estar alertas cuando estoy ante una situación que hace que pierda mi identidad. Siempre pensemos, esto le agrada a Dios, esto le conviene a Dios, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Lo haría Jesús? Y pensar antes de caer y perder nuestra identidad. Y podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, José. José, sabemos toda su historia, nos las contaban ahí en la escuelita bíblica. Cuando estábamos pequeños, vimos que pasaron varias situaciones en la vida de José que hicieron que él llegue a la ciudad de Egipto, una ciudad llena de pecado, una ciudad de dioses paganos, y tal vez no está tan lejos a lo que estamos viviendo hoy en día.
Y vemos que José siempre destacó por ser una persona íntegra, por ser una persona honrada, por ser una persona que aún obedecía a Dios a pesar en el lugar donde él estaba. Y siempre huía de esas tentaciones que Satanás le trataba de poner. Y también lo podemos ver en las historias de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que siempre el rey en Carlo les ponía traves para que ellos dejen su identidad, para que ellos dejen de adorar a Dios, para que ellos pierdan lo que Dios realmente les había puesto, a lo que Dios los había llamado. Pero vemos que a pesar de eso, ellos seguían en su identidad, en lo que ellos creían que Dios les había puesto. Me refiero a que ellos sabían que eran elegidos por Dios y que a pesar de todo lo que les rodeaba, ellos tenían que seguir adorando y tenían que seguir obedeciendo a Dios. Y ellos fueron unos buenos embajadores de Dios que hoy en día nos sirve como ejemplo, nos ayuda a poder ser mejores embajadores. Y este punto, hermanos, es muy importante, porque primeramente nosotros tenemos, si vamos a ser embajadores que van a ayudar a los demás, tenemos que empezar desde nosotros mismos, tenemos que empezar desde lo personal, porque no puedes estar ayudando a otro embajador, no puedes estar trayendo a otros embajadores al reino si no tienes una vida íntegra, si no tienes una vida recta delante de Dios, o tal vez la tienes, pero pues solo en la iglesia, pero en casa no. Entonces tenemos que ser personas íntegras en casa, donde nos vean las personas, donde no nos vean las personas. Tenemos que tener en cuenta que Dios siempre nos está viendo, siempre, en todo momento, en todo lo que hagamos, Dios nos está viendo. Por eso tenemos que ser personas íntegras, nos vean o no nos vean las personas. Y me gustaría pasar a la segunda característica, que es un embajador de Cristo le habla de Dios a los demás. Y esto es muy bonito. Jesús, antes de irse, después del sacrificio que él hizo, estuvo 40 días aquí con los apóstoles, y vemos que cuando él se va, antes él nos dice Marcos 16:15, lo podemos buscar, por favor, me acompañen. Vemos que Marcos 16:15 nos dice, Marcos 16:15 nos dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a todos. Y vemos en la versión Reina Valera que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Siempre. Y esto es muy importante, muy importante. Porque como embajadores, la función de un embajador es, pues, representar al presidente que está representando, al país que está representando. Entonces, nosotros, ¿a quién estamos representando como seres espirituales? Estamos representando a Dios. Entonces, como un embajador que somos, como un embajador de Cristo, le tenemos que hablar a los demás para que los demás también puedan ser parte del reino y puedan salvar su alma por medio de Jesús. Entonces, que no te dé pena hablarle a los demás de Cristo, que no te dé pena hablarles a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus vecinos incluso. Siempre háblales de Dios y siempre ser una persona leal, una persona que refleje el testimonio que Jesús ha hecho en su vida. Tal vez estás empezando y no sabes compartir el evangelio, pero sí puedes hablarle de las maravillas que Jesús hace en tu vida, de toda la grandeza que Jesús ha hecho desde que te bautizaste, desde que empezaste a ser un embajador. Y créeme que cuando tú hablas más de lo que Jesús ha hecho que tú en tu vida, créeme que eso le va a interesar a las demás personas, porque van a querer conocer a ese Jesús que estamos representando. Y sobre todo en estos tiempos es muy importante hablarle a las demás personas de Cristo y de Dios. Estamos viviendo totalmente un tiempo lleno de incertidumbre, un tiempo lleno de miedo, un tiempo que ni siquiera sabemos si en 6 meses va a estar la mitad de personas en México. Vemos que los brotes cada día están altos, vemos que muchas personas están yendo sin Cristo y eso es lo más triste. Entonces es por eso que en estos tiempos es cuando más debemos hablar de Dios, más debemos de contarles a esas personas que aún hay esperanza,
que aún hay salvación, aún hay una esperanza eterna, aún tenemos gracia. Si estamos aquí hoy es porque aún hay gracia. Entonces, si somos embajadores, siempre, siempre hablemos a los demás de Dios, porque es nuestra función como embajadores de Cristo. Y me llamaba mucho la atención cuando iniciamos la sala, un hermano comentaba que se había enterado que un hermano estaba desanimado y él quería hacer algo y hubo un comentario de otro hermano que dijo, tú no le digas nada, solo dale textos bíblicos, dale de la palabra del Señor, eso lo va a animar. Y eso es muy, muy cierto, muy, muy cierto. Cuando nosotros le hablemos a las personas de Dios o cuando un embajador esté decaído o esté triste, siempre, siempre metamos a Dios en todo, de lo que Dios hace y de lo que Dios podrá hacer en su vida. Entonces, pasemos a la tercera característica como de un embajador que todo embajador debe tener. Un embajador de Cristo cuida la unidad y fomenta también la unidad. Vemos que en Salmos 133:1 dice, he aquí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Créanme que esto es uno de los mejores momentos que estoy viviendo en mi vida. Realmente tengo enfrente aquí al hermano Julio Mella, a Eliezer, a Peggy, a Regio, a Aileen, a Melanie, a Isaac, a Samuel, a varios hermanos que realmente estamos disparcidos en todo el mundo, pero tenemos un mismo sentir, tenemos a ese mismo Dios, a ese mismo, por decirlo así, presidente que nos une como embajada. Todos los que están aquí somos embajadores y todos aquí estamos unidos en armonía. ¿Y qué nos hace estar en armonía? Cristo nos hace estar en armonía. Y créanme que esto es muy, muy importante, cuidar la unidad que tenemos todos. No permitamos que Satanás quiera destruir la unidad. No permitamos que Satanás nos meta la idea, no, pues que el hermano Julio Mella no me saludó en Zoom, saludó a todos y a mí no. O Eliezer está preocupado por otros y por mí no. No permitamos, no le demos ocasión al diablo. Y vemos en la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades. Y vemos que realmente cuando empiezan a ver las divisiones, ni siquiera es obra de los hermanos, sino es obra de Satanás. Y tenemos que tener muy, muy en cuenta eso. El cuidar la unidad, el siempre recordar qué hermoso y maravilloso es que estemos todos unidos, que todos tengamos el mismo propósito aquí, que es compartir de Dios, compartir del Evangelio, de ser personas íntegras, de ayudarnos unos con otros. Y aquí vemos que en Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Y esto es muy cierto y es muy bonito que la palabra del Señor lo diga, ¿no? Que todos formamos el mismo cuerpo, todos formamos lo que es el cuerpo de Cristo. Tal vez no todos tenemos la misma función, pero todos, cada uno de aquí tiene una cualidad diferente, tiene un don diferente. Tal vez el hermano Julio Mella destaca por ser un hermano que canta bonito, tal vez Eliezer porque es un hermano que se preocupa por los demás, Omar porque nos gusta como obra, y así cada uno de nosotros tiene una cualidad que nos hace diferentes. Y también tenemos una responsabilidad en el trabajo de Dios que nos hace diferentes, pero que si todos nos unimos y hacemos fuerza, y si Cristo es el centro, vamos a generar cosas grandes, cosas magníficas en el nombre de Jesús. Ahora pasaremos a lo que dice Romanos 12:15, que dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Créanme que esta actividad, esta idea de Q, realmente solo sé que provino de Monterrey y de tres jóvenes que se decidieron conectar. Y créanme que en estas salas, en estas llamadas que hemos tenido a lo largo de lo que ya van 96 clases, créanme que hemos reído, nos hemos alegrado, hemos visto el poder de Dios contestado en las oraciones, hemos visto la voluntad de Dios, hemos visto
cumpleaños celebrar, o sea, hemos estado alegres. Y también hemos visto hermanos que lloran, hermanos que se quebrantan en una predicación, en una alabanza, en una oración. Vemos que ellos se dan cuenta que necesitamos de Dios y día con día ponemos nuestras peticiones. Y este versículo es muy bonito porque dice, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Yo creo que esto, la palabra de Dios nos quiere decir que si tu hermano está feliz y si algo le hace feliz, comparte su felicidad. Pero si también está triste, anímalo, apóyalo, está con él, sé su amigo, escúchalo, dale consejos, como bien decía Regio. Tal vez no sabes dar consejos, dale versículos que lo puedan animar y créanme que eso les va a levantar el ánimo. Así que hermanos, si nosotros vemos a otro embajador que está decaído, por favor, preocupémonos por él, porque vemos que el desánimo es un arma pero muy poderosa, que el desánimo empieza así, 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 así. Incluso con el desánimo podemos llegar a perder la fe. Entonces, si vemos un hermano que está empezando con el desánimo o está luchando con el desánimo, nosotros como embajadores tenemos que cuidar también y velar por nuestros hermanos, preocuparnos por ellos, porque claro, la salvación es personal, pero si todos nos unimos, podemos avanzar, podemos mejorar como embajadores de Cristo. Y estas son 3 características pero muy importantes que debemos tener. Primera, tenemos que cuidar nuestra identidad, tenemos que hablarle de Dios a las demás personas para que también puedan ser salvas y puedan conocer el reino de Dios y puedan conocer lo maravilloso que es Dios. Tercera, un embajador de Cristo cuida la unidad y fomenta la unidad todo el tiempo. Y en conclusión, hermanos, embajadores, a cada uno de ustedes que está representando el reino de Dios, cada uno de ustedes que está representando a Dios, seamos buenos embajadores para pronto regresar a nuestro hogar celestial. Créanme que cada día estamos más cerca de la venida de Jesús y créanme que ya quiero que llegue ese día porque estamos viviendo tiempos de adversidad, de aflicción y créanme que ya regresar o entrar a nuestra ciudad celestial, donde ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber odio, ya no va a haber cosas que nos hagan dañar, sino que ya vamos a tener consuelo, ya vamos a tener paz. Entonces, hermanos, cuando Jesús venga, que nos encuentre como buenos embajadores, que hicimos bien nuestra función como embajadores, compartimos su palabra, fuimos personas íntegras, siempre cuidamos de los demás embajadores, que sobre todo siempre permanecimos unidos hasta que Él venga. Hermanos, esta es la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Espero que sea de edificación para cada uno de nosotros y que lo podamos llevar en práctica día con día, cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y un abrazo.